¿Cómo marcan ustedes su asistencia? Usted tiene que descargar la lista de asistencia, doctora. Aquí de la parte superior derecha, creo, ¿no? Pero no encuentro. Ya, acá está, participantes. Ya. A ver, vamos a empezar. ¿Sí? ¿Podemos empezar? Sí, ¿no? Sí, doctora. Ya. A ver, tengan ustedes muy buenos días. Hoy día vamos a hacer la clase de neumonía, tanto extrahospitalaria como intrahospitalaria. En sí, el cuadro clínico es semejante, solo es la diferencia, ¿no? Neumonía extrahospitalaria o neumonía adquirida en la comunidad, NAC, y neumonía intrahospitalaria o nosocomial, aquella que se va a adquirir estando hospitalizado. La literatura describe que puede ser al tercer día de haberse hospitalizado el paciente, otros refieren a los 5 días de haberse hospitalizado el paciente, u otros refieren durante su hospitalización, incluso cuando es dado de alta, una semana después del alta, si el paciente cursa con neumonía o hace neumonía, también se le considera neumonía intrahospitalaria. ¿Ya? Entonces, ¿qué es neumonía? Neumonía va a ser un proceso inflamatorio del pulmón de origen infeccioso que se caracteriza por una exudación alveolar y hay condensación del parénquima pulmonar. La etiología de la neumonía es múltiple, puede ser viral, puede ser bacteriana, puede ser micótica. Si es bacteriana, sobre todo por el Diplococcus pneumoniae. ¿Cuáles son los gérmenes más comunes en la neumonía intrahospitalaria? Ustedes pueden apreciar en el cuadrito a la Pseudomonas aeruginosa en un 15 a 20%, el Enterobacter 10 a 12%, la Escherichia coli 6 a 7%, la Klebsiella 7 a 8%, Proteus ya con un porcentaje menor de 3 a 4%, la Serratia marcescens 4 a 5%, el Staphylococcus aureus también es frecuente, miren, con un 10 a 20%, y el Streptococcus pneumoniae. Son los gérmenes más comunes en una neumonía nosocomial o adquirida en el hospital. ¿Qué factores de riesgo existen en los casos de neumonía? Entre los factores de riesgo se consideran enfermedades predisponentes serias, la malnutrición, pacientes con tratamiento inmunodepresor, la edad, los pacientes adultos mayores, más de 60 años, son más susceptibles o tienen más riesgo de hacer neumonía, ya sea extra o intrahospitalaria, ¿no? Aquellos que han sido sometidos a una cirugía reciente, aquellos pacientes en los que se ha practicado técnicas invasivas, por ejemplo una biopsia, ¿no? O una radiofrecuencia en radiología intervencionista, puede ser un factor de riesgo que el paciente, sobre todo adulto mayor, pueda hacer neumonía. Pacientes con enfermedades neuromusculares, aquellos que tienen compromiso de la conciencia o cuadros depresivos, cuando se utilizan muchos antiácidos, aquellos pacientes con estancia prolongada en UCI, aquellos con intubación endotraqueal o pacientes que están con ventilación mecánica o soporte ventilatorio mecánico. Entonces, todos ellos son factores de riesgo para neumonía. Tenemos entre un cuadrito de factores de riesgo frecuentes y el agente causal, ¿no? La broncoaspiración es un factor de riesgo muy frecuente para desarrollar neumonía,
Y el agente causal generalmente son las anaerobios, las bacterias anaerobias. Aquellos pacientes sometidos a cirugía abdominal, el agente causal es el Enterococcus anaerobio. Pacientes portadores de diabetes mellitus, el agente causal es el Staphylococcus aureus. Pacientes en coma, aquellos con antecedente de drogadicción intravenosa, el agente causal es el Staphylococcus aureus. Y aquellos pacientes con insuficiencia renal o falla renal crónica, el agente causal más frecuente va a ser también el Staphylococcus aureus. Pacientes a los que se administra glucocorticoides por tiempo prolongado, ustedes saben que los corticoides bajan las defensas, producen también inmunosupresión y pueden desarrollar neumonía por legionela, ¿no? Pacientes con hospitalización prolongada, ya sea en UCIs o en los pisos de servicios generales, también pueden desarrollar neumonía por Aspergillus, por Pseudomonas aeruginosa, por Enterobacter o Acinetobacter. Pacientes sometidos a antibióticos previamente y por un tiempo prolongado, también le bajan las defensas para desarrollar neumonía, siendo los agentes causales Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter o Acinetobacter. Aquellos que tienen un daño estructural pulmonar pueden desarrollar neumonía por Pseudomonas aeruginosa. ¿Cuál va a ser la ruta de ingreso del germen, ¿no? De ruta de ingreso de la infección? La microaspiración de secreciones de la orofaringe, previamente que está colonizada por las bacterias patógenas. Es una ruta muy frecuente de infección para los pacientes, sobre todo adultos mayores y postrados, ¿no? Se aspira, hay una microaspiración de secreciones de la orofaringe. Otra de las rutas de ingreso es la broncoaspiración masiva, que también se presenta, por ejemplo, pacientes sometidos a broncoscopía, donde reciben anestesia tópica local y a veces no se les indica, o sí se les indica y hacen caso omiso, que no ingieran nada ni agua 3 horas después del procedimiento, pero ellos piensan que ya la anestesia le pasó, pueden hacer una broncoaspiración, cuando el reflejo nauseoso está alterado, hay un cierto grado de compromiso de conciencia, o también cuando se realiza una intubación endotraqueal o se coloca una sonda nasogástrica, ¿no? Se puede producir una broncoaspiración masiva y los pacientes hacen neumonía, sobre todo pacientes adultos mayores, ¿no? También podemos ver como ruta de ingreso de la infección la contaminación hematógena, ¿no? La contaminación hematógena de sitios distantes es muy importante durante el periodo postoperatorio y en pacientes que se encuentran con catéteres o sondas vesicales nasogástricas. Otra ruta de infección también se describe la translocación desde el tracto digestivo o el tracto gastrointestinal por un aumento del pH gástrico que se encuentra por encima de 4, y ello puede ocurrir en pacientes ancianos, aquellos que tienen acloridia, ilio, enfermedades del tracto digestivo superior, aquellos con nutrición enteral, con antiácidos por tiempos prolongados o antagonistas H2. La translocación también es muy frecuente verlo en pacientes ancianos. Por ejemplo, hay un paciente que tiene un absceso hepático, pero el germen, una Escherichia coli, que ha sido por translocación de una infección urinaria, un ITU, ¿no? Centrándonos en neumonía, vamos a ver semiológicamente qué es lo que se va a presentar en los cuadros de neumonía. Ya hemos mencionado que neumonía viene a ser una condensación pulmonar, ¿no? La sintomatología al interrogatorio, el paciente va a referir dolor torácico en punta de costado, tos con o sin expectoración, disnea, que depende de la severidad o del grado de afectación del parénquima, y puede o no presentar hemoptisis. Semiológicamente, ¿qué es lo que vamos a observar en neumonía?
A la inspección, una fase neumónica, disnea, generalmente herpes labial. A la palpación, la elasticidad pulmonar va a estar disminuida, la expansión en las bases también va a estar disminuida, las vibraciones vocales van a estar aumentadas. A la percusión se va a percutir es matidez. Y a la auscultación vamos a ver 3 periodos. El primer periodo de inicio del exudado, el segundo periodo de consolidación del exudado y el tercer periodo de resolución del exudado. En el primer periodo de inicio del exudado, el murmullo vesicular está disminuido y se ausculta crepitantes. En el segundo periodo, donde ya el exudado se va consolidando, el murmullo vesicular está abolido, puede o no existir soplo tubario, existe broncofonía, pectoriloquia y pectoriloquia áfona. Y en el tercer periodo, donde ya hay resolución de este exudado, el murmullo vesicular está disminuido y persisten los crepitantes. ¿No? Fíjense ustedes que en la auscultación lo que vamos a escuchar típicamente en neumonía van a ser crepitantes. ¿No? A la auscultación, como les había dicho, el murmullo vesicular va a estar reemplazado por una respiración de tipo laringotraqueal. Hay un soplo tubárico, estertores húmedos, los crepitantes. Es decir, estos estertores son básicos en neumonía o son los más importantes, ¿no? A la auscultación de la voz, como se había dicho en el segundo periodo de consolidación, de consolidación del exudado, podemos auscultar broncofonía, que va a ser aumento de la resonancia de la voz, pero sin mayor nitidez, pectoriloquia, lo que se denomina pecho que habla, la voz se oye clara y fuerte, y pectoriloquia áfona es la voz que se oye clara y fuerte como una voz cuchicheada. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de un cuadro neumónico? No solo en neumonía, en toda patología, el diagnóstico se hace en base al cuadro clínico, al examen físico, a los exámenes de laboratorio. Todos ellos van a coadyuvar a establecer el diagnóstico final en el paciente, ¿no? En este caso contamos ya con el cuadro clínico, los exámenes de apoyo al diagnóstico. Es básico solicitar una radiografía de tórax. ¿Qué es lo que vamos a observar en la radiografía? Opacidades lobares, siendo el tercio inferior el más frecuente, donde se presentan las opacidades o focos. Aquí tenemos, por ejemplo, una radiografía donde ustedes pueden ver una radioopacidad que compromete los 2 tercios inferiores del hemitórax derecho, compatible con una neumonía. En esta otra radiografía, a ver, ¿qué observan en esta radiografía? Una condensación en el lóbulo superior derecho, doctora. Una condensación en el lóbulo superior derecho. Las condensaciones en base generalmente se presentan en ancianos, en adultos mayores. Las condensaciones en el tercio superior, ápice del lóbulo medio, se presentan en personas más jóvenes. Pero eso no es así, como decirle patognomónico, es lo que en la práctica uno va observando, ¿no? Puede haber un anciano que pueda presentar una radioopacidad apical, ¿ya? No significa que necesariamente tiene que ser basal. Esta es otra radiografía que nos muestra una neumonía. A ver quién la puede describir. ¿En qué hemitórax está la neumonía? Izquierdo, doctora. En el hemitórax izquierdo, en la base del hemitórax izquierdo, ¿no? Podemos ver una radioopacidad que está comprometiendo las bases, pero aún así se puede observar el seno costo diafragmático, ¿no? Tiene los cilios elevados, reforzados, miren, entonces hay hipertrofia iliar,
lo que significa también cronicidad. ¿No? Otra radiografía de neumonía, lo que ustedes tienen que grabar básicamente, que la neumonía es un proceso de consolidación pulmonar que radiográficamente se va a traducir en una radioopacidad, en un síndrome de condensación. Entonces acá también tenemos una radioopacidad que compromete el tercio inferior o los 2/3 inferiores del hemitórax derecho, ¿no? Es una placa frontal o posterior anterior, y en la lateral tenemos que se visualiza la radioopacidad a este nivel. La tomografía también es útil para los casos de neumonía. Lógicamente, si vemos una placa simple donde hay una radioopacidad compatible con neumonía, pero sospechamos que pudiera haber otra patología oculta, entonces solicitamos una tomografía de tórax, ¿no? Como bien dice acá en la tomografía, lo que vamos a observar es una condensación, en este caso en el segmento posterior del lóbulo inferior. Siempre las neumonías lo van a ver ustedes decir blanco, una radioopacidad, ¿ya? Que compromete sea el tercio superior, el tercio medio o el tercio inferior, o cualquier segmento. En este caso es el segmento posterior del lóbulo inferior. Ustedes ya han visto en teoría la segmentación bronquial, ¿no es cierto? Saben, por ejemplo, a ver, díganme, el lóbulo inferior, ¿cuántos segmentos tiene el lóbulo inferior derecho? Aquí estamos hablando de condensación del segmento posterior del lóbulo inferior derecho, ¿no? Se supone que estamos en el hemitórax derecho. ¿Cuál es la segmentación bronquial en el lóbulo inferior derecho? ¿Cuántos segmentos han descrito o no han descrito? A ver, dígame. Tenemos el anterior. 5, doctora. A ver, hay una mnemotecnia, ¿eh? El altis. A ver, unos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. ¿Cuáles son? El anterior, el lateral, el posterior, que estamos viendo acá la radioopacidad en este segmento, el interno y el superior del inferior, ¿no? Como digo, es el denominado segmento 6. Este segmento 6 del lóbulo inferior es muy, muy importante porque ahí van a asentar las neoplasias con mayor frecuencia. Cuando ustedes vean un reporte de broncoscopía donde diga tumoración localizada en el segmento 6 del lóbulo inferior, entonces ustedes inmediatamente se imaginan que el segmento 6 es el segmento superior del inferior. Parece un trabalenguas, ¿no? Pero es así, es el segmento superior del inferior, o denominado también segmento de Nelson. Esa es anatomía, ¿ya? Yo puedo poner tumoración que se detecta en el segmento de Nelson. Pues ustedes tienen que saber que es el segmento 6 o es el segmento inferior del superior, del segmento superior, perdón, del lóbulo inferior, segmento 6 o segmento de Nelson, ¿no? Entonces es muy frecuente que asienten ahí las neoplasias. En este caso lo que estamos viendo acá es una radioopacidad en el segmento posterior del inferior. ¿Sí? Un signo patognomónico de neumonía radiológicamente, ya sea en radiografía simple o en tomografía, va a ser el broncograma aéreo, ¿ya? Signo patognomónico de neumonía. Ustedes pueden ver estas imágenes, acá estas líneas negritas porque tienen aire, por eso le dicen broncograma aéreo, sobre una radioopacidad que está comprometiendo acá el pulmón derecho, y se visualizan estas líneas que se denominan broncograma aéreo, es patognomónico en neumonía, ¿ya? Radiológicamente. ¿Qué factores pronósticos de mortalidad tenemos en los casos de neumonía? Tenemos en cuenta la edad avanzada, una mala calidad de vida previamente, presencia de enfermedad rápida o finalmente fatal, ¿no?
enfermedades con déficit inmunitario, neoplasias, trasplantes, SIDA, pacientes con ingreso a UCI o UCI quirúrgicas, pacientes con necesidad de oxígeno a concentraciones mayores del 35%, aquellos que tienen necesidad de presión positiva al final de la expiración, es decir, el PIP, o pacientes que son sometidos a reintubación. En todos ellos hay un factor pronóstico de mortalidad, ¿no? Bien, hasta acá es un resumen de lo que es neumonías. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿O hay algo que no han entendido? Sí, sí estaba claro, doctora. Todo claro, ¿no? Entonces vamos a ver un caso ahora. Les voy a presentar un casito de neumonía. Una adquirida en la comunidad y la otra intrahospitalaria, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver, ¿visualizan el caso? Todavía no, doctora. Todavía no. Es el eterno problema al compartir la pantalla, ¿no? Ahí, parece que acá ya está. Ahí, ya se Ya, visualiza. doctora. ¿Sí? Sí. Ya, mire, este es un caso clínico, como les decía a los alumnos de mi grupo, siempre que presentemos un caso clínico con iniciales del paciente, no con nombre, porque la historia clínica es confidencial, ¿no es cierto? Claro que si la historia clínica se registra en el hospital o un centro médico, ahí sí van los nombres y apellidos del paciente, ¿no? Pero al presentar casos clínicos, generalmente utilizamos solamente las iniciales, ¿no? Este es un paciente de sexo masculino, de 66 años de edad, mestizo, estado civil viudo, nacionalidad ecuatoriana, profesión no refiere, ocupación no refiere tampoco. Lugar de nacimiento, Riobamba, fecha de nacimiento 13 de noviembre del 54, residencia habitual en Riobamba, su instrucción secundaria incompleta, religión católica, tipo de sangre B positivo. En la enfermedad actual refiere, la paciente acude a emergencia por presentar desde hace 3 días tos productiva, una expectoración verdosa amarillenta, en regular cantidad asociado a hiporexia, malestar general, decaimiento y sensación de alza térmica no cuantificada. A ello se asocia posteriormente sensación de falta de aire, inicialmente a medianos esfuerzos y luego evoluciona a pequeños esfuerzos, motivo por el cual acude a emergencia, ¿ya? En su forma de inicio, la forma de inicio de la enfermedad es insidioso, el curso es progresivo, ¿no? A ver, un momentito. A ver, continuamos. Entonces, siempre hay que tener en cuenta enfermedad actual, signos y síntomas principales, tiempo de enfermedad, forma de inicio y curso de la enfermedad, ¿no? Entre los antecedentes tenemos personales, alimentación 3 veces al día, su actividad física
No realiza actividad física, no ingiere sedantes ni medicamentos, hábitos nocivos, alcohol ocasional, tabaco y drogas niega, antecedentes patológicos, padece de insuficiencia cardíaca, no refiere alergias, refiere un esquema de vacunación completa en la infancia y se medica habitualmente con digoxina, 0.25 media tableta por día, por el antecedente de insuficiencia cardíaca, ¿no? Antecedentes familiares, padre con hipertensión arterial, madre con diabetes mellitus tipo 2 y abuelo fallecido por cáncer de pulmón. Al examen físico tenemos en cuenta sus funciones vitales, presión 125,85, frecuencia cardíaca 75, frecuencia respiratoria 34, temperatura 39, pesa 55 kilos, mide 1,60, un índice de masa corporal de 21. ¿Qué observan en las funciones vitales? ¿Algo que les llama la atención? La frecuencia respiratoria, doctora. Está taquipneico, ¿no? Está con 34 de frecuencia respiratoria. ¿Y qué más? ¿Qué más tiene? La temperatura, doctora, hay infección, es Tiene 39 grados. 39 grados de temperatura, ¿no? De ahí la sintomatología que refiere. Fiebre, disnea de esfuerzo, tos productiva con expectoración verdosa, ¿no? Aquí haciendo una revisión por aparatos y sistemas. Dentro de los síntomas generales refiere debilidad general, niega pérdida de peso, el aparato cardiocirculatorio, ¿no? No refiere palpitaciones, ¿no? Y en el aparato respiratorio, prácticamente lo que hemos mencionado. Niega náuseas, vómitos, disfagia, epigastralgia, diarrea, anorexia. En cuanto al aparato digestivo, el rubro genital aparentemente sin alteraciones. El sistema locomotor, hemolinfático y los órganos de los sentidos también aparentemente sin alteración. Enfocándonos en lo que es el aparato respiratorio, vamos a observar que es un paciente que está saturando 85%. A la inspección, semiológicamente vamos a observar un tórax simétrico con un color de piel uniforme. No se evidencia cicatrices, fístulas, la respiración es de tipo costoabdominal y está con taquipnia, ¿no? 32 o 34 respiraciones por minuto. A la palpación, la expansión torácica está disminuida, hay un aumento de las vibraciones vocales. Les había dicho que en neumonía, en la teoría, las vibraciones vocales están aumentadas, ¿no? A la palpación, ¿no? A la percusión, disminución de la sonoridad pulmonar en el pulmón derecho, es decir, matidez. Y a la auscultación, hay disminución en el emitórax derecho, soplo tubárico y estertores crepitantes. Este es un caso clínico de un paciente que reúne toda la semiología respiratoria que concuerda con neumonía, ¿no? ¿La saturación, 85%, está normal o no? ¿Qué les No, parece? doctora. Está disminuido. ¿Cuánto es la saturación normal? Bueno, mayor de 95, doctora. Lo ideal 90, sería 99. claro, lo ideal es 99, pero se considera actualmente por la pandemia 95 como límite inferior, ¿no? Anteriormente, antes de la pandemia, nosotros podríamos considerar a partir de 90 normal, pero en el límite inferior. Ahora no, aquel paciente que ya está con 93, 94, ya hay que estar alerta que vaya a estar desarrollando el COVID, ¿no? Es lo que afecta primero el aparato respiratorio, con una neumonía atípica que da un patrón intersticial atípico, ¿no? Por eso es que se recomienda que tengan todo su oxímetro de pulso, pero eso no va a ser posible que todos puedan tener, ¿no? Aparte del cuadro clínico que puedan presentar. En este caso, el paciente está saturando 85%, pues es bajo, menos del límite inferior,
y está taquipneico con 32 respiraciones por minuto, con crepitantes en el hemitórax derecho. Los síndromes que vamos a agrupar, de acuerdo a la sintomatología que presenta el paciente, tenemos un síndrome febril, un síndrome tusígeno, un síndrome de insuficiencia cardíaca, un síndrome disneico, un síndrome constitucional y un síndrome de condensación pulmonar, que lo hacemos en base ya a la radiografía, ¿no? Ahí es donde vamos a ver la radioopacidad compatible con condensación. Miren, entonces tiene 2, 4, 6 síndromes. Todos ellos se deducen de la sintomatología que refiere el paciente, ¿no? Aquí tenemos su radiografía de tórax, donde vamos a observar esta radioopacidad que les vengo mencionando, o un síndrome de condensación pulmonar, ¿no? Una radioopacidad que está en qué hemitórax, derecho o izquierdo. Derecho, doctora. En el derecho, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos sus exámenes auxiliares, ¿no? Les había mencionado que después del examen de la afiliación, el examen físico, la presunción diagnóstica que tengamos, hacemos nuestro plan de trabajo para pedir los exámenes auxiliares que incluyen la analítica de sangre, las radiografías y en algunos casos los procedimientos que van a ayudar al diagnóstico, ¿no? En este caso vamos a señalar lo positivo. Tiene un hemograma con 29.000 leucocitos. ¿Qué les parece? ¿Está normal o no? No, doctora. ¿De cuánto van los leucocitos normalmente? ¿Cuáles son los valores normales? Los de referencia. De 5.000, 10.000, doctora. De 5.000 a 10.000 y aquí refiere de 4.800 a 10.800. Y fíjese, él tiene casi el doble, no el triple, ¿no? 29.000 leucocitos con neutrófilos 81.7%, siendo los valores normales de 43 a 65, el límite máximo, está en 81. Entonces, de ello deducimos que tiene un cuadro infeccioso, ¿no? ¿Qué podemos decir? Un cuadro neumónico, lógicamente porque ya hemos visto la radiografía, ¿no? También dentro de la bioquímica sanguínea siempre se pide glucosa, urea, creatinina y sus electrolitos. En este caso están dentro de los límites normales, ¿no? ¿O ustedes ven algo anormal? Doctora, ¿el sodio no estaría bajo en el límite inferior? Sodio, sí, está en 100, podríamos pensar en 135, ¿no? 134.8 está en el límite inferior, un miliequivalente menos que el límite inferior, ¿no? Sí, está bajo, pero no en demasía, ¿no? Está levemente con hiponatremia. Recuerden ustedes que el paciente padece de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y que toma digoxina, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, se manifestó que tomaba digoxina. Aquí tenemos un cuadrito, ¿no? Donde vamos a poder establecer un estándar diagnóstico en el infiltrado de la radiografía de tórax, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta ciertos valores o ciertos parámetros y ver la sensibilidad y la especificidad, ¿no? Este habla de un cociente de probabilidad. Entonces, dentro de los parámetros que vamos a considerar para tener los hallazgos físicos para diagnóstico de neumonía, tenemos la temperatura mayor a 37.8, nos da una sensibilidad de 27.6 y una especificidad de 49. Tenemos en cuenta también la frecuencia respiratoria mayor de 28. ¿Cuánto tenía el paciente? 32. O 34, ¿no? Otro parámetro a tener en cuenta, la matidez a la percusión, los estertores que vamos a escultar, se escultan estertores crepitantes y la higofonía, ¿no? Entonces, con estos parámetros
Vemos la sensibilidad que puedan tener y la especificidad, y de ahí podemos determinar o hacer un diagnóstico presuntivo de neumonía, ¿no? En este caso, al paciente se realizó un cultivo de esputo y salió positivo a Streptococcus pneumoniae, sensible a claritromicina, sulfas, trimetoprim, sulfametoxazol, vancomicina y meropenem. Entonces, ¿cuál fue el diagnóstico final del caso? Si nos reportan ya un cultivo positivo a Streptococcus pneumoniae, Neumonía por neumococo, doctora. una neumonía por neumococo, pero adquirida en la comunidad, ¿ya? O neumonía adquirida en la comunidad por Streptococcus pneumoniae, ¿no? Si ustedes, este paciente, como les había mencionado, tiene el cuadro clínico, como lo describe la literatura, y tiene la imagen radiológica, también compatible con la condensación pulmonar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que deben recordar ustedes? Neumonía es un síndrome de condensación pulmonar, la sintomatología, dolor en punta de costado, fiebre, disnea, tos, productiva o no, esputo hemoptoico o no, y semiológicamente lo que tengo que encontrar, ¿no? A la inspección, una fase neumónica, puede haber herpes o no. A la palpación, la expansión pulmonar disminuida, las vibraciones vocales aumentadas, a la percusión matidez y a la auscultación murmullo vesicular disminuido o abolido y estertores crepitantes. Radiológicamente, que voy a encontrar una radioopacidad que está indicándonos un síndrome de condensación pulmonar compatible con neumonía y un signo patognomónico radiológico, el broncograma aéreo, ¿no? Y este es un caso de neumonía. A ver, vamos a ver otro caso, ¿no? Pero hacemos un intermedio de 5 minutos, ¿sí? Estoy bien, doctora.
Ya. Ahora vamos a continuar con otro caso de neumonía. A ver, ¿se ve la pantalla? Hola. Todavía, doctora. Todavía. A ver, vamos a seguir insistiendo entonces. Ahora sí, ¿no? Sí, Hola. doctora. Ya. Entonces vamos a ver ahora un paciente del sexo masculino. En este caso está con sus nombres, pero de preferencia van a poner iniciales, ¿no? Hospitalizado en un hospital Luis Bernaza, en la sala San Gabriel. Tiene 76 años, de sexo masculino, raza mestiza, estado civil, unión libre, número de hijos 3, procedencia Guayaquil, residencia actual Guayaquil, ocupación ayudante de bodega. Ingresa en julio del 2015 y se realiza la historia el 23 de julio del 2015. Muchos días después de haber ingresado, ¿no? Casi una semana sin historia clínica, lo cual no debería ser tampoco, ¿no? La historia clínica hay que realizarla, si no se puede el mismo día, al día siguiente de hospitalizado el paciente, porque puede suceder que el paciente fallezca, entonces no tenemos historia clínica y ahí suceden los problemas legales, ¿no? Entonces recuerden ustedes, la historia es elaborarla el mismo día de ingreso o al día siguiente como máximo, ¿no? El motivo de la consulta es fiebre, disnea y tos. Un paciente de sexo masculino de 76 años de edad, con un tiempo de enfermedad de una semana, ingresa por emergencia y refiere que su enfermedad empezó con disnea a mediados de esfuerzos que se exacerbaban al realizar cualquier actividad física y mejoraban con el reposo. Se acompañaba de tos productiva desde su inicio, con un color verdoso, es decir, una expectoración mucopurulenta, que se agravaba con la ingesta de alimentos y seguía con el consumo de líquidos. Además presentaba fiebre, 38.5, que no cede con los antipiréticos, y acude a un centro de salud. Actualmente el paciente está orientado en tiempo, espacio y persona, recibiendo un tratamiento adecuado para su enfermedad, es decir, lo mucho que podría recibir sintomático, ¿no? Entre sus funciones vitales tenemos una presión de 125/85, frecuencia respiratoria 26, cardíaca 18 y temperatura 38, ¿no? Aquí lo que nos llamaría la atención es la temperatura, está con fiebre y la polipnia, ¿no? Ok, ¿y qué más observan? A ver, si ustedes son acuciosos, ¿qué les parecen esos signos vitales? La frecuencia Cardíaca cardíaca, está doctora, está muy bajo, La frecuencia cardíaca es error muy bajo. de frecuencia cardíaca es 88, ¿ya? Lo hemos puesto adrede para ver si ustedes están atentos. Muy bien. Frecuencia cardíaca de 18, el paciente estaría muerto o en premortem, ¿no? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, doctora, porque el valor normal es 60 a 100. Estaría muy bajo, no compatible con la vida. Demasiado, exactamente. Muy bien la observación, ¿ya? Se queda así para, como digo, ver si ustedes están atentos o no. Antecedentes patológicos personales no refiere. Antecedentes quirúrgicos
No refiere. Hábitos nocivos, alcohol, dos cruces, tabaco negativo, droga negativo, café, una cruz, vivienda de material noble con agua potable, no cría animales. Al examen físico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Un paciente en decúbito dorsal, con actitud pasiva, con un nivel de conciencia lúcido, un biotipo morfológico pícnico, estado nutricional eutrófico, piel hidratada y sin lesiones. Al examen regional, aparentemente dentro de límites normales. Al examen del aparato afectado, es decir, el aparato respiratorio, vamos a observar a la inspección estática un tórax simétrico, a la inspección dinámica un tipo de respiración tóraco-abdominal. A ver, disculpas por la interrupción. Estábamos en inspección dinámica, respiración tóraco-abdominal, frecuencia respiratoria, tenía taquipnia, 26 respiraciones por minuto y tenía aleteo nasal. A la palpación tenemos la mala elasticidad pulmonar, sin nada más que llame la atención, vibraciones vocales aumentadas y hay pectoriloquia, ¿ya? A la percusión, tanto en tórax anterior como posterior, existe matidez. Y a la auscultación, se auscultan los estertores crepitantes. Es decir, aquí vuelven a recordar la semiología de los síndromes de condensación pulmonar, ¿no? La palpación, vibraciones vocales aumentadas, puede haber pectoriloquia áfona, a la percusión matidez y a la auscultación el murmullo vesicular disminuido, abolido y estertores crepitantes. Aquí tenemos las imágenes. A ver, ¿qué observan en esta radiografía de tórax? A ver, ¿quién se anima a describirme la radiografía? Doctora, disculpe, bueno, aparentemente el paciente presenta, a diferencia de lo que hemos visto antes, que había un patrón de una consolidación de solo un lóbulo, de una gran parte del lóbulo, acá parece que hubiese un patrón parcheado. ¿A qué nivel? Por ejemplo, en el emitórax izquierdo, parece que hubiese un patrón parcheado, porque hay zonas un poco más opacas y otras zonas un poco más translúcidas. Aquí. ¿Quieres esta zona? Ya. Sí, doctora. Sí, está muy bien. O sea, hay que zonas radio opacas, miren. No es una condensación así muy bonita, muy marginal, muy marcada, pero hay zonas radiopacas, como dices bien, como un parchado, ¿no? Y zonas de hipertransparencia o zonas hiperlúcidas, ¿no? En el emitórax izquierdo.
¿Qué vemos en el derecho? También es algo que llama la atención. ¿Qué observamos? En una radiografía siempre tenemos que observar continente y contenido, ¿no? Continente, las partes óseas, las clavículas, la escápula, ¿no? El esternón o la jaula torácica. Y luego vemos el contenido, que ya viene a ser el parénquima pulmonar y los demás órganos que contienen la jaula torácica. Entre ellos está la tráquea, ¿no es cierto? ¿Qué observan ustedes ahí donde he dejado la flechita? ¿Qué les llama la atención? ¿La tráquea se encuentra desviada, doctora? La tráquea está bien desviada hacia la derecha, ¿no? Está traccionando o retrayendo el emitórax derecho, miren ustedes, está formando una imagen en tienda de campaña. No sé si ustedes han visto ya en radiología. ¿Ya han hecho radiología o están llevando radiología? Estamos llevando, doctora. Ya. ¿Ya han llegado a estas imágenes o a estos, sí, pues a este tipo de radiografías donde hay retracción de la tráquea, imagen en tienda de campaña, broncograma aéreo? ¿Sí? ¿Han visto? Sí, doctora. Ya. Miren, acá hay una marcada retracción de la tráquea a la derecha, lo que está ocasionando una marcada elevación del hemidiafragma derecho, formando esta imagen en tienda de campaña. Doctora, disculpe por interrumpirla, pero en la zona superior del hemitórax derecho, parece que hubiese una mayor radiopacidad, ¿no? Tal vez También, podría ser coincidente con una telectasia, tal vez. más que telectasia, este paciente no refiere el cuadro clínico. El paciente parece que tuviera antecedente de TBC, ¿no? Aquí, miren, tiene lesiones residuales o lesiones fibróticas ápticos subclaviculares derechas, con una marcada retracción de la tráquea, ¿ya? No tanto como digo como atelectasia, sino parecen lesiones residuales de TBC. Ello condiciona una marcada retracción de la tráquea a la derecha con la consecuente retracción del hemidiafragma derecho. Miren ustedes, las lesiones son del ápice acá, debajo de la clavícula y más o menos hasta acá, independientemente de lo que tiene en el izquierdo, ¿no? Entonces, primero en el emitórax derecho, esto indica, yo había visto otro tipo de placas como los alumnos de mi grupo, cronicidad. Cuando hay una marcada retracción de la tráquea a la derecha, y esta imagen en tienda de campaña, que aquí en esta radiografía es bilateral, en el izquierdo se nota mejor, miren, la tienda de campaña. Entonces nos indica signos de cronicidad y sobre todo en pacientes que han tenido TBC, y esto queda como secuela, lesiones secuelares que generalmente son fibróticas por TBC. No hay una imagen típica de condensación pulmonar, neumonía, pero aparentemente esto nos indica una compatibilidad con un síndrome de condensación, ¿ya? Vamos a ver otra radiografía. Aquí ya la vemos un poquito más nítida, más clara, ¿no? Donde bien se describía acá estas radioopacidades, no muy confluentes, no toda una zona, como decir, una mancha blanca como hemos visto en otras placas, pero estas imágenes también son compatibles con neumonía y estas otras con lesiones cicatrizales post-TBC, a pesar de que en la historia no lo refieren, con una marcada retracción de la tráquea y elevación del hemidiafragma derecho con tienda de campaña en ambos hemidiafragmas. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, disculpe, ¿la parte del patrón parchado se correspondería con una bronconeumonía? Sí, exactamente. Y en el lado izquierdo, ¿no? Y en el lado derecho es secuelar. ¿Ya? Ay, perdón. Acá el lado izquierdo, donde bien se ha definido estas imágenes, estas radioopacidades, ¿no? Como imágenes de bronconeumonía, y estos de acá imágenes secuelares de TB, probablemente de TBC. La historia no lo refiere, pero radiológicamente podemos inferir que sea una secuela de TBC.
¿Sí? Está bien, doctora. Bien. ¿Alguna otra pregunta que quisieran hacer? Este es otro caso de neumonía intrahospitalaria, ¿no? Como les había dicho, la neumonía puede ser extrahospitalaria o neumonía adquirida en la comunidad, que se abrevia como NAC. Lógicamente, valga la redundancia, está adquirida en la comunidad o fuera del hospital. Y la NIT, la NIH, la neumonía intrahospitalaria o neumonía nosocomial, la que se adquiere, como su mismo nombre lo dice, dentro del hospital, después de haber estado hospitalizado. Consideran un tiempo promedio de 72 horas o más, ¿no? 3 días, 5 días a la semana, o incluso después de haber salido de alta, a la semana de haber salido de alta, cursa con neumonía, todavía se considera neumonía intrahospitalaria, ¿ya? Sería, en resumen, lo que es la neumonía como síndrome de condensación pulmonar. ¿Tienen alguna pregunta? Hola. De mi parte no, doctora. Ninguna. Parece que solamente hay una alumna en la plataforma, ¿no? Están los 11, me imagino. ¿Sí? Bien, entonces aquí hemos concluido la clase de hoy día. Tengo que darles la otra clase que es asma, ¿no? Asma bronquial. Sería la siguiente clase. Hola. Sí, Sí, asma. Ya. el delegado confirmó. Lo tenemos programado, creo, para el sábado. Entonces yo voy a verificar bien y ya lo voy a programar. Figura en el sábado, doctora. ¿Cómo? Figura en el cronograma para el sábado. Claro, figura el cronograma con el SAP. Por eso les digo, voy a verificar bien qué otras clases tengo que dar para ver si a lo mejor hacemos asma y EPOC, creo que es la otra clase. Sí, según el cronograma le tocaría el sábado y el lunes. Una por una. O de repente el lunes hacemos todo. ¿Sí? Voy a ver, yo lo programo, ahora lo voy a programar y voy a también hacer el grupo, ¿ya? Voy a formar el grupo de las clases teóricas, ¿sí? Bien, entonces muchas gracias por su atención y nos estamos comunicando. Gracias, doctora. Está bien, doctora, muchas gracias. Gracias también a ustedes. Gracias, doctora.